Androides de segunda generación, programados para ser serviciales y atentos, hasta poéticos, cuando algo surge en su programación justamente y las cosas se tuerzan bastante. Pues milagros empresariales que nacen a raíz de jugos bastante extraños. Y por último, grupos de poder que desean regresar a estas épocas doradas, aunque eso implique resucitar literal a sus caudillos o líderes políticos. Todo esto adornado con una narración perfecta, precisa, cirujana, con un humor negro genial, o con un humor ácido en todo caso, perfecto, preciso. Es un libro pequeño, pero con tanto que dar, que yo lo puedo recomendar desde ya, a ojos cerrados. Hoy les quiero hablar acerca de Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, de Colmena Editores, Michelle Nieva. Bienvenidos al Pez del Abismo. Para mí es imposible condensar en esta corta reseña todo lo que este libro me dio en esta lectura que le hice. Lectura y relectura en realidad, porque hubieron pasajes que gocé enormemente. Como les digo, aquí les voy a comentar más de lo que me hizo sentir, de mis apreciaciones personales. Y siento que este libro, pues desde que lo ves, desde que lo sientes, porque no es un libro pues sectorizado, sino es una cubierta diferente, y de saber que es una edición peruana, ya que la primera es de Buenos Aires, de donde es el autor, un joven autor que nació en el 88, Michel Nieva. Y desde ahí me gustó mucho el libro, le tenía muchas ganas de leerlo. Es una de las lecturas que me quedaron pendientes del año pasado. He podido leerlo hace unos días y pues se ha convertido hasta ahora, en lo poco que va del 2022, en mi mejor lectura hasta ahora. Es un libro precioso. Pero ¿de qué va todo esto? Bueno, lo que va a hacer Nieva es entrar a la ciencia ficción, pero de costado. O sea, va a utilizar elementos de la ciencia ficción para contarnos otras cosas muy diferentes, con este humor, con esta pericia, con esta forma de ver las cosas muy particulares. Muy graciosas también, muy sarcástico, muy irónico. Y creo que eso es un punto muy fuerte y muy bueno, ¿saben? Porque cuando se hace un humor ácido, cuando intentas burlarte de ti mismo, de ciertas normas sociales o de lo que fuese, pues hay que tener cierto tino en realidad. Pues asumo yo, ¿no? Para no caer en lo pueril, en lo ordinario, no sé, hay mucha gente que lo intenta y bueno, pues eso, hay buenos novelas o relatos de este tema y otros que no tanto. Y en el caso de Nieva, pues creo que sí es un 10 de 10 en ese sentido. Pero ¿qué vamos a encontrar en esto? Pues nada, lo primero que vamos a encontrar va a ser la historia de Don Chuma, que es un gauchoide. Entiéndase que es un tipo específico de androide, eh, que en este caso pues va a representar, ¿no?, una imitación de los gauchos argentinos. Y nada, un tipo lo compra, lo lleva a su casa y todo es de maravilla hasta que el robot empieza a decir una frase que aparentemente no estaba en su programación, lo cual pues desconcierta mucho a su dueño. Y hasta ahí el relato es bastante gracioso a mi parecer, no es muy entretenido, muy atrapante, te jala. Y yo pensaba que iba a ir por ahí, pero Nieva de pronto le da un vuelco de tuerca bastante interesante y termina en un relato bastante oscuro. Que sí, me sorprendió muchísimo la destreza para que se sienta tan natural el haber pasado de lo curioso, experimental o gracioso a lo oscuro y bastante perturbador. Luego de esto seguimos con otro relato que ocurre de un sujeto que, bueno, se llega a hacer con un exprimidor, ¿no? Una máquina que exprime, dice lo que sea aparentemente. Le puedes meter zanahorias, o sea, lo que quieras y te va a hacer un jugo. El tipo se le ocurre, ¿y por qué no meter un objeto que no sea algo comestible? E introduce este objeto, pues vale, que no hay manera de que alguien se lo coma, pero entra en el exprimidor y el exprimidor hace milagros y le saca un jugo de esta cosa y uno dice, esto es posible. Ahí te das cuenta de lo absurdo que puede ser el libro y cómo, a pesar de ser absurdo, te maneja la verosimilitud y seguimos avanzando.
Y el éxito es que este juego es tan genial que llega a hacerse una supercorporación, ¿no? Y te habla pues de todo el expansionismo empresarial que tiene. Y, y irónicamente, al final, igual por cosas absurdas aparentemente, todo vuelve a foja cero, ¿no? Pero es algo genial. Y aquí en este relato maneja, como te digo, ese factor ciencia ficcionario como si fuese una anécdota más, que aquí lo que importa es divertirse. Y yo me he divertido mucho con este libro, sinceramente. Lo interesante de este cuento, de este relato, es que eso también es bien difícil definirlo, ¿sabes? No estás frente a un libro de cuentos, estás frente a un libro, a mi parecer, de trazos, bien, de retazos, de espejos que te muestran realidades que están dentro de un universo que acumulan entre sí, pero a la vez que no son parte de lo mismo. Oye, qué difícil de explicar esto. Bueno, pues sí, es que es así, porque muchas historias se van a conectar como que el elemento A aparece en el siguiente o en el tercer o cuarto relato, pero no aparece como, o sea, a veces parece que sí es parte del mismo universo y a veces aparece que te lo está contando alguien más. Ya voy a entrar a eso en un momento. La segunda parte de esto, del juego, esto que les estaba contando, es genial. ¿Por qué? Ustedes pasan, ¿no? Como tú lees una novela romántica, por ejemplo, y hay una parte importante, te mueve el sentimiento y puedes sentirte como se siente él o ella en la novela, ¿no? Igualmente con lo que pasa con el terror, ¿no? La perturbación que puede sufrir el protagonista, te logra perturbar a ti y de pronto ves las sombras de tu cuarto distintas. O sea, eso es cuando el autor ha logrado, bien, pasar de la letra a tus emociones, bien. Y eso es genial, eso es ya de un grado más, pues, ¿no? Ya no es solo entretenimiento, sino es lograr una conexión mucho más fuerte. Y lo que pasa aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo aparte en este cuento de Cortázar que siempre lo menciono, de No se culpa a nadie, en el cual es un tipo que se pone mal una chompa y es desesperante como el tipo se pelea con la chompa y la narración, el estilo de la construcción narrativa, leerlo es igual de desesperante y pues te llega a cansar, ¿no? Tal y como se cansa el personaje que tiene este problema. Lo que va a pasar aquí es que Nieve describe que este protagonista prueba un estupefaciente, ¿bien? Nuevo, que lo hace ver todo en dimensiones alucinantes, ¿no? Y de pronto el cuento, bien, empieza a hablar con el protagonista empieza a hablar contigo, con quien está leyendo el libro, tú empiezas a hablar con el cuento, con el protagonista, se vuelve una suerte de prisma, una suerte de dimensiones así superpuestas, geniales, ¿no? Y pues no digo, o sea, que te cause la misma sensación de que tú mismo te hayas metido algo, pero es que vamos, que da narrativamente esa potencia, ¿no? Y creo que eso es perfecto, es genial. Tienen que leerlo porque esa interacción en la cual el cuento rompe la cuarta pared y habla contigo y hace que el protagonista hable contigo y que tú también interactúes con él, se va a dar en más oportunidades, pero creo que en este en especial es preciosa. Luego de esto, eh, Nieva pues entra a un terreno bastante oscuro, ¿no? Que es el terreno de los reanimados, de los no muertos, ¿no? Que vamos a tener acá, en esa parte. Como viene tan chiquito y de pronto tiene tantas historias. Pues nada, es nuevamente otro sujeto, bien, que por esas cosas de la vida va a llegar a formar parte de una especie de secta o de congregación secreta en la cual buscan reanimar, revivir, resucitar, traer nuevamente a la vida a un político importante que fue en su momento Argentina. Y lo logran, lo logran. Pero pues como esto es un acto profano, no siempre las cosas salen como tienen que salir y terminan creando un monstruo, ¿no? Entonces, eh, cuando creí que Nieva diría, bueno, aquí va a poner un límite, lo rebasa, ¿no? Y entra a un plano gore, a un plano visceral, que en pocas palabras termina siendo muy cautivador y muy perturbador también. De pronto rompe nuevamente esa pared, te habla de una forma más directa, bien, o sea, el escrito te habla a ti directamente contándote lo que está pasando y cómo fue la resolución de este trágico evento de este político, ¿no? Que termina con un extenso poema, bien, en el cual pues se relata justamente la forma, el final, el arco final de esta aventura. Y pues lo hace
conversando también directamente con la obra de Mary Shelley, ¿no? El tema de los pensamientos que pudo haber tenido el monstruo de Frankenstein, ¿no? Igualmente este ser, este zombioide, pues también los está viviendo de alguna manera a su perspectiva, ¿no? Y es hermoso sinceramente, y muy loable. Eh, el libro termina con con la mayor burla de todas, ¿no? Es Nieva burlándose de sí mismo, ¿no? La capacidad de reírse de sí mismo es tan genial, en la cual él mismo se describe como una especie de mixtura entre Jabba the Hutt y el Joker de Heath Ledger, ¿no? Y hablando acerca de todo. Ahí es donde te das cuenta que todas las historias anteriores pasan aparentemente en el mismo universo, o por lo menos en universos paralelos tan juntos como si fuesen filigranas, ¿no? Y y quien habla es experto en ello y te conversa y de pronto el cuento se harta y dice, bueno, ya está de tanta perorata y ahora te hablo a ti directamente. Y ahí es donde pues las cosas se vuelven mucho más interesantes. Por dos motivos, ¿no? El primero pues es que hay una idea, ¿no? Que yo entendí, un subtexto en el cual estamos pues de alguna forma juzgando la realidad que nos rodea, afirmando que lo que vivimos es o no es, dónde estamos, qué hacemos acá, quiénes somos, bastante ontológico, bastante a lo Ligotti en ese sentido, ¿no? Y luego a su vez regresa un personaje de los primeros relatos, que es este gauchoide Don Chuma, y ahí, como te digo, el relato te habla de frente y te dice lo que va a pasar, ¿no? Y cuando termines de leer, algo va a ocurrir. Yo ya me la solía, y mientras seguía terminando el relato, me acercaba al final, decía por favor que acabe así, porque va a ser muy perturbador y va a ser una vuelta así de tuerca, pero genial, y dicho y hecho, y me pareció genial el final preciso. Así que no puedo recomendar más, o sea, no sé qué más explicarles de esto, simplemente vayan por favor, contáctense con Colmena Editores, porque este libro se encuentra para territorio peruano, gracias a Colmena Editores, me imagino los que están fuera podrán contactarse con la editorial correspondiente a la edición del 2013, ¿no? Que me imagino pues que será Argentina, pero al menos para el territorio peruano está en Colmena Editores. Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos. Es un libro muy bueno. Es la mejor lectura que va de este año, sin chistar, nada más, ya está. Para terminar esto, y esto que quiero que queden claro, cuando estudias a Ribeiro, ¿no? Nuestro cuentista peruano, él mencionaba, él decía que las reglas literarias están hechas para conocerse, uno, dominarse, y pues una vez que las dominas las puedes romper, recontar, reestructurar. Obviamente lo estoy parafraseando, por favor no me vayan a lapidar, ¿no? Y eso es lo que pasa. Yo siento que Genieva conoce muy bien las reglas de cómo contar una historia y las destroza, creando algo nuevo. Muy bien. Es una creación muy buena. A eso me refiero. O sea, no solo se trata de romper las reglas, se trata de conocerlas tan bien que al romperlas generas algo nuevo y que es fascinante, que es un upgrade, ¿me entiendes? Es algo que expande el círculo, el conocimiento literario. Y esto se consigue aquí. Este libro lo haciendo una metáfora quizás no tan adecuada, pero lo considero como el átomo, ¿no? El átomo se decía pues que es una partícula tan pequeña y sin embargo ya vemos lo que causa, ¿no? Es decir, hasta bombas nucleares, imagínate, pues es lo mismo, o sea, este libro es tan pequeño, pero se puede hablar tanto de lo que Nieva nos expone acá, que vale la pena que lo consigan. Y lo digo así con una sonrisa de oreja a oreja, vayan a conseguirlo, porque no les va a decepcionar. Listo, hasta aquí. Muchas gracias por ver el video, suscríbanse por arriba, compartan, muchas gracias por seguir apoyando el canal y vayan a conseguir este hermoso libro de Colmena Editores. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos.